¿Qué tal, gente? Qué partido. De verdad es que salimos de una y nos metemos en otra, ¿eh? Qué barbaridad, qué sufrimiento, qué partido tan irregular además. Hemos empezado jugando muy bien, metiendo al Alavés en su campo, y ha sido meter el primer gol y parece que como si hubieran tocado a rebato, a ponernos a defender, a darle el balón al contrario, a que el contrario empiece a creer. La verdad es que yo creo que en los últimos, en las últimas semanas no hay un partido que puedas ver con cierta tranquilidad. No, parece que es el sino de este Real Madrid. Y si a eso le añadimos el arbitraje, pues ¿qué os voy a contar? Bueno, más que el arbitraje, más que el de campo, mm, yo quiero hacer hoy un poco más de hincapié en el que estaba arriba. Pero antes de entrar ya en materia, como siempre os digo, muchas gracias a todos los que estáis viendo el vídeo. Al final, estéis de acuerdo o en desacuerdo con lo que comente, pues nos encanta que dejéis comentarios. Si os gusta el vídeo, que le deis a like. Y ya sabéis que además, desde hace unos días o en las últimas horas, YouTube ha establecido que los comentarios a elección del creador, pues solo puedan hacerlo los suscriptores. Bueno, pues eso es para animaros también, que no cuesta dinero, a que os suscribáis y sigáis el canal, ¿vale? Ya os doy las gracias por anticipado. Bueno, vamos a entrar en el partido. El partido ha sido un partido extraño, un partido en el que el Madrid ha empezado controlando el encuentro. Bueno, además reflejando un poco la diferencia que hay entre un equipo como el Alavés, que está luchando en los puestos medios bajos de la clasificación, y un equipo que aspira a ser campeón de liga. Eso se ha reflejado en los primeros minutos, hasta que curiosamente ha llegado el gol de Kylian Mbappé. Por cierto, un golazo que yo ponía un tuit en el que decía que me imagino que ya no hay muchas dudas, ¿no?, de quién es el mejor jugador del mundo, quién es el mejor delantero del mundo y el mejor jugador del, del planeta Tierra. Creo que hoy ha vuelto a quedar constatado. Es un golazo lo que hace, ya no solo por la ejecución, sino tal y como se desarrolla la jugada, cómo se va abriendo hacia el centro para encontrar una buena situación de tiro, y después el disparo, es que es estratosférico. Bueno, pues hasta ahí hemos jugado bien. Yo diría que muy bien. Insisto, evidentemente el rival no era el City, pero bueno, había que jugar como ha jugado el Real Madrid. Y después, yo no sé si porque se lo ha pedido Xabi Alonso, no sé si es por inercia de decir, bueno, mira, vamos a esperar y a ver si podemos encontrar un buen contraataque y asegurar ya el partido, o porque el Alavés pues ha intentado quemar las naves y se ha ido para arriba. Pero por una cosa o por otra, la verdad es que desde el gol de Kylian Mbappé, el equipo se ha venido atrás, le ha dado la posesión y el dominio del juego al Alavés, y hemos vuelto otra vez a acordarnos del Madrid de Ancelotti. Era un calco de lo que hemos visto, sobre todo durante la última temporada, con Carlo Ancelotti. Esperábamos al descanso, ¿no? Decir, bueno, a ver si cambian las cosas y a ver si se toman decisiones. Bueno, cambiaron algo ya. El dominio no fue tan claro por parte del Alavés, pero seguía llegando con bastante claridad. Por cierto, en la primera parte, en el minuto, es verdad que aunque han dominado desde el gol de Mbappé el Alavés, no han tenido ocasiones claras de gol, excepción hecha de la que os iba a hablar, de la que se produce en el último minuto y que salva con la cara Kylian Mbappé. Creo que, no sé si ha sido Ibáñez, bueno, un jugador del Alavés, que es el que
No, ha evitado Courtois. Kylian Mbappé está para muchas cosas, para meter goles, ya solo faltaría que le pidiéramos que parara. No. Thibaut Courtois que la para con la cara y salva lo que hubiera sido el empate a 1. Y en la segunda parte, bueno, pues como decíamos, yo esperaba algún cambio, incluso en el descanso, pero entiendo que a lo mejor era una decisión muy drástica y que podía volver otra vez a ocasionar marejadilla, porque creo que lo que todos estábamos pidiendo y lo que estaba pidiendo el partido, los aficionados del Madrid que estaban viendo el encuentro, los medios de comunicación, viendo lo que estaba haciendo sobre el terreno de juego Vinicius, pues lo que exigía su primera parte es que lo cambiaran en el descanso. Entiendo que eso no es habitual y sobre todo una estrella como es Vinicius y por eso, bueno, pues comprendo que Xabi Alonso esperara a hacer ese cambio. La segunda parte y el principio no ha sido muy diferente de lo que había sido el final de la primera parte. El Madrid no acababa de encontrarse, había demasiados errores en el pase, sí se peleaba, sí se luchaba, pero no acababan de encontrar la pelota y no acababan de encontrar la posesión. Y fruto de ello, en un contraataque hay un mal entendimiento como la línea estaba bastante adelantada, porque sí que lo que en la segunda parte buscaba el Real Madrid es presionar otra vez arriba y obligar al Alavés a jugar en su propio campo. Bueno, pues en una de estas jugadas, en el minuto, quiero recordar, 60 y algo, 70, pues un contraataque y llega el gol del Alavés en una mala sincronización de la línea defensiva. Rüdiger se queda ahí enganchado y esto propicia el gol del empate del Alavés. Viendo cómo estaban las cosas, bueno, me temí lo peor. Me temí lo peor porque la verdad es que, aunque en la segunda parte, insisto, cambió un poco a partir del minuto 5 o 10, o sea, porque es verdad que el Alavés ha empezado pues casi como acabó, pero a partir del minuto 5 el Madrid se ha hecho otra vez un poco, o ha intentado meter en su campo al Alavés, pero sin exceso de profundidad, o sea, sin que se generara peligro. Y esto pues ha provocado ese 1-1 y ha provocado que tampoco viéramos las cosas muy claras. Vinicius seguía sin estar. En defensa, afortunadamente estábamos bien. Por cierto, hay que dejar o hay que valorar como se merece la actuación del chaval que ha jugado en el lateral izquierdo. Creo que ha jugado con desparpajo. Cuando ha tenido que subir, ha subido. Cuando ha tenido que defender, ha defendido. Físicamente es un portento y, por tanto, yo creo que hay que valorar. Y sobre todo lo que me hace pensar, y le mandaba a un amigo ese comentario en WhatsApp de que, hombre, que parece que sí que hay buenos jugadores en la cantera del Real Madrid y que cuando son necesarios, además cumplen y cumplen a las mil maravillas. Porque supongo que no hay ninguna duda de que el chaval ha hecho un gran partido y ha cumplido perfectamente, no ha tenido errores, no se ha visto superado por el ataque del Alavés y que cuando ha tenido que subir, pues ha subido y bueno, pues ha hecho un par de centros. Es verdad que ha fallado algún pase, pero bueno, pases los han fallado otros jugadores también del Real Madrid con bastante más experiencia. Y ahí ya han llegado los cambios. Creo que ha sido valiente Alonso, aunque también hay que decir que el 2-1 llega antes de que llegaran los cambios ofensivos del Real Madrid. Después, con el 2-1, sí ha metido a Rodrigo, aunque estaba previsto, hay que decir que estaba previsto que, no Rodrigo, estaba previsto que metiera a Gonzalo, estaba haciendo ejercicios de calentamiento y estaba a la espera de entrar en el campo cuando se ha producido el gol de Rodrigo. Por cierto, en una magnífica jugada de Vinicius, quizás la mejor que ha hecho durante el partido, y cuando todos estábamos diciendo, bueno, que si entra Rodrigo, entendíamos que era para
sustituir a Vinicius. Al final hace esa jugada y Vinicius se queda en el campo y hay un momento en el que están Bellingham, en el que está Gonzalo, en el que está Mbappé, en el que está Rodrigo y en el que está Vinicius. O sea, hay 5 jugadores absolutamente ofensivos ya con el 2-1. Y a partir de ahí sí que el dominio es absoluto del Real Madrid en esos últimos 15 minutos y es donde se generan gran parte de las ocasiones que ha tenido el Real Madrid hoy para sentenciar. Y capítulo aparte, hablando de esas ocasiones, merece la actuación arbitral. Vaya por delante, que yo creo que el árbitro de campo ha hecho un buen arbitraje. Considero que su único error, porque yo creo que estaba bien situado, es no ver el penalti a Vinicius, pero lo que no tiene perdón de Dios, lo que no tiene ninguna justificación, se mire como se mire, es que el árbitro de VAR no le diga al árbitro de campo que vaya a ver al VAR en la jugada en la que Vinicius recibe una patada y cae dentro del área. Una patada que además es lo que desequilibra a Vinicius, porque ¿para qué se va a tirar? Si ya había superado al defensor, si ya solo le quedaba encarar al portero. O sea, la lógica te dice que no se tiene, que si se cae es porque recibe un golpe. Es un penalti bastante más claro que uno que se ha pitado sobre Iñaki Williams. Yo no he podido ver esa jugada. Se lo he oído en los comentarios en la cadena COPE que se hablaba de que era un penalti bastante más claro que el que le habían hecho a Iñaki Williams, y creo que ese sí que se ha pitado. Creo que ese sí que se ha pitado. Pero bueno, yo me voy a centrar en la jugada, en el penalti que no se le pita a Vinicius. ¿Y por qué creo que hay mala fe? No por parte del árbitro de campo y sí por parte del que está en el VAR. El que estaba en el VAR hoy es González Fuertes. González Fuertes es el mismo árbitro que en vísperas de la final de la Copa del Rey sale con Bengoechea, que era el árbitro principal, y se permitió el lujo de amenazar al Real Madrid por lo que había sucedido y por los vídeos que una semana sí y otra también se muestran en Real Madrid Televisión con los errores que cometen los colegiados contra el Real Madrid. En esa rueda de prensa recordaréis que él habló e insinuó que iban a tomar medidas contra el Real Madrid y contra los vídeos de Real Madrid. Al final de esa rueda de prensa, recordad el mare magnum que se generó y que se creó, que incluso existió la posibilidad de que el Real Madrid no se presentara en la final de Copa del día siguiente. Afortunadamente, yo creo que se obró como se tenía que obrar. Se recapacitó una primera idea de no presentarse ante la situación que podía vivirse en ese partido, y el Madrid definitivamente jugó la final de Copa con el resultado y con la victoria merecida del Fútbol Club Barcelona. Digo merecida por aquello de que no señalo a los colegiados, no tuvieron ninguna intervención o ninguna decisión que pudiera ser generada como polémica y que pudiera decirse que el Real Madrid se vio perjudicado por la actuación arbitral. Creo que hubo alguna jugada, pero también el Barcelona reclamaba alguna otra y, por tanto, no tuvo influencia en el resultado final de ese partido de la final de la Copa del Rey. Pero después de lo que pasó, después de lo que sucedió, después de esa rueda de prensa, después de las palabras de González Fuertes, es inaudito que ese señor, que ahora ya no arbitra afortunadamente en el terreno de juego, pueda estar en el VAR. Pero además de eso, lo que todavía es ya de ciencia ficción es que
esté en partidos del Real Madrid. O sea, si después de lo que aconteció y sus declaraciones en vísperas de la final de la Copa del Rey era para mandarlo a casa y jubilarlo no solo de ser árbitro de campo, sino también del VAR, pues bien, no solo no lo jubilaron, sino que le dieron el premio para que se siga ganando sus dineritos de que sea árbitro de VAR. Bien, allá el Comité Técnico Arbitral con sus decisiones. Pero hombre, es impresentable, es absolutamente impresentable que este personaje pueda dirigir desde el VAR un partido en el que esté involucrado el Real Madrid. Porque al final pasa lo que ha pasado hoy. Que todo el mundo ha visto la patada a Vinicius. Todo el mundo que ha querido verlo ha visto el penalti clarísimo que hubiera sentenciado definitivamente el encuentro a falta de 8 minutos. Y el único que no lo ha querido ver ha sido González Fuertes. Ese es el gran problema. Por eso, cuando hay gente que se echa las manos a la cabeza porque dicen, es que el Madrid, ¿qué quiere? ¿Qué cambios quiere hacer? Si ya han cambiado al presidente del Comité Técnico Arbitral, si ya han cambiado al responsable del VAR. Si es que eso no es solo lo que pedía el Real Madrid. Si siguen los mismos. Lo que ha pedido el Real Madrid, y hemos pedido muchos, es que todo aquello que huela de alguna forma a Negreira se vayan del arbitraje. Si quieren que muchos volvamos a confiar en los árbitros, se tienen que largar todos los que de una u otra forma, lo he dicho 40.000 veces, todos los que de una u otra forma han estado involucrados en el caso Negreira. Y eso es lo que pide el Real Madrid. Esto no se soluciona con el cambio del presidente del Comité Técnico Arbitral. Si después escuchas al responsable, paisano mío por cierto, y dice que lo de Negreira hay que olvidarse de ello. ¿Cómo que hay que olvidarse? ¿Cómo que hay que olvidarse? Si mientras estén los que están, nos lo van a recordar cada día. Si hoy González Fuertes es una prueba. Hoy el penalti no lo ha querido pitar porque son las medidas que amenazó que se iban a tomar contra el Real Madrid. Y a la que ha tenido una oportunidad lo ha hecho. Tan fácil como eso. Si no hay que darle más vueltas. Afortunadamente el Madrid ha ganado. Y el penalti no pitado, pues bueno, pues se va al limbo. Supongo que estará fastidiado González Fuertes, porque lo que hubiera deseado es que el partido hubiera acabado en empate o con derrota del Real Madrid. Lo único que le podemos echar en cara es de que pues ha hecho de que tengamos que sufrir durante los últimos minutos más de lo que hubiéramos sufrido de haberse pitado ese penalti si Kylian Mbappé hubiera transformado en gol el penalti, que parece que es lo que podía ser lo lógico, ¿no? Pero bueno, al final el Madrid ha ganado, sigue la cosa sin mejorar en exceso. Vamos a ver lo que se dice a partir de hoy, después de la victoria. Hay quien apuntaba que incluso ganando, igual Xabi Alonso no continuaba. Bueno, vamos a ver. Porque podríamos decir, prueba superada. No. Prueba superada de momento no. Porque ya veréis como a lo largo de esta semana se hablará sí, pero se ha jugado mal, se ha ganado con el gancho que no hubiera tenido necesidad de aparecer si hubieran pitado el penalti, por cierto.
Pero seguro que para Xavi Alonso pues va a seguir su viacrucis. Ahora el siguiente pues será la Copa del Rey, el siguiente partido contra el Sevilla en el Bernabéu, y así pues tirando, dándole a la ruedecilla. A ver, qué noticia y qué, digamos, qué exclusiva vendemos, qué primicia. A ver quién es el primero en cesar a Alonso. Como lo han cesado ya tantas veces, de todos modos ya no va a ser ni primicia ni exclusiva. Os lo dije hace una semana, os lo dije hace 2, os lo dije hace 3. Se ganara, se empatara o se perdiera, esto fue hace 3 o 4 días. La información que yo tengo es que, para disgusto de muchos, Alonso iba a seguir siendo entrenador del Real Madrid. Pues digo lo mismo. Pase lo que pase de aquí a la Supercopa, Alonso va a seguir siendo entrenador del Real Madrid. Y aún perdiendo en la Supercopa, en la semifinal, que no va a pasar, tengo mis dudas de que Alonso no siga hasta final de temporada como entrenador del Real Madrid. Pero bueno, eso es ya mucho adelantar. Eso es mucho adelantar. Vamos a esperar. Lo importante es que el Real Madrid ha ganado, que son 4 puntos de diferencia, que la próxima jornada pues se juega el Villarreal-Barcelona. El Real Madrid recibe, vamos a dar ese partido, por cierto, desde el Casino Gran Madrid de Torrelodones. Vamos a dar el partido el sábado a las 9 de la noche, desde las 8:30 aquí en vuestro canal, ¿vale? Y que mañana os doy una buena noticia. De todos modos, ya os digo que conociéndolo, yo es que me quedo con el resultado. Es verdad, que ha habido muchos momentos decepcionantes del juego del Real Madrid y creo que tiene que mejorar mucho este Real Madrid. O sea, tiene que mejorar mucho. Yo creo que ha habido buena actitud, que el equipo ha trabajado, que ha luchado, que ha peleado, pero se le tiene que exigir más. Pero bueno, mañana viene Villarroya, que es lo que os iba a decir. Mañana a la 1:30 estará Villarroya con nosotros para analizar lo que ha sido el partido. Entiendo que no estará contento con el resultado sí, pero con el juego no. Yo también me pasa lo mismo. Yo creo que hay que jugar mucho más y hay que mantener lo bueno que se había mostrado en los primeros minutos antes del gol, pues lo lógico es mantenerlo durante todo el encuentro y también durante todo el encuentro pues en los buenos últimos 10, 12, 13, 14 minutos en los que el equipo ha presionado, en el que el equipo ha estado agresivo. Pero bueno, mañana hablamos con José Miguel Villarroya y tendremos esa tertulia en la que se analizará lo que ha acontecido en el partido de hoy y lo que puede venir por delante con esos 2 partidos de los que antes os hablaba. Ese Villarreal-Barcelona, que por cierto, ¿os imagináis que ese se hubiera jugado en Miami? La trascendencia que tiene el partido, aunque estemos todavía al final de la primera vuelta. ¿No hubiera sido un escándalo? ¿Os imagináis que además el Villarreal, a pesar de las declaraciones del hijo del dueño del Villarreal, le gane al Barcelona? Que decía, pues si llevamos no sé cuánto tiempo sin ganar en nuestro estadio. ¿Qué más da jugar aquí que a Miami? Sorprendentes esas declaraciones. Pero bueno, eso pasará el próximo fin de semana. De momento, para disgusto de muchos, el Madrid ha ganado al Alavés, mantiene la segunda plaza y se mantiene a 4 puntos del Fútbol Club Barcelona.